Va a intervenir la doctora Sotomoya, profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada, con una comunicación que lleva por título La autonomía de la voluntad y la fallida correlación entre Forum Ius en el Reglamento de la Unión Europea 2016-1104 sobre el régimen patrimonial de las uniones registradas. Cuando quiera, doctora Soto, tiene la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias. Quisiera agradecer, por supuesto, a la comisión académica que haya tenido a bien aceptar la comunicación que presenté y agradecer al profesor Rodríguez Benot, que hace ya 4 años me permitiera colaborar en el proyecto de investigación que ha dado lugar a este seminario sobre retos de la regulación jurídico-patrimonial del matrimonio y de otras realidades que tantos resultados científicos ha proporcionado. Y la verdad que me siento honrada de estar aquí esta mañana con estos compañeros y me van a permitir que haga una mención especial a la profesora González Beilfu, porque ella formó parte de mi tribunal de tesis y además ha sido siempre un referente en todas mis investigaciones y la verdad es que es un honor estar con ella aquí esta mañana. El seminario de investigación gira en torno al estudio de la autonomía de la voluntad, tanto en el régimen económico matrimonial como en el de pareja. Y por eso mi comunicación tiene por objeto analizar la incidencia de esa autonomía de la voluntad dentro del reglamento 2016/1104 sobre el régimen patrimonial de las parejas registradas en 2 aspectos fundamentales. El primero de ellos es la incidencia que tiene la autonomía de la voluntad en los foros o los llamados foros de acumulación de competencias. En concreto me voy a centrar en el del artículo 5. Y la segunda parte de la comunicación será el análisis de la incidencia de esa autonomía de la voluntad en las sumisiones expresas y tácitas y la fallida correlación entre forum ius cuando estos últimos foros resultan de aplicación. Yo creo que en esta sala no desvelo nada nuevo si digo que los foros de competencia previstos en el reglamento 1104 tienen una estructura muy peculiar y yo más que calificarlos como foros jerárquicos individualmente siempre los intento clasificar como una jerarquía pero por bloques de foros. El primer bloque sería el de la acumulación de competencias del artículo 4 y 5. El segundo, el de las sumisiones expresas tácitas y el foro general, artículos 6, 7 y 8. Y luego ya el de los denominados foros sucesivos, 9, 10 y 11. Pues bien, primero me voy a centrar en analizar la incidencia de la autonomía de la voluntad en el foro del artículo 5 del reglamento. Exactamente igual que ocurre con el reglamento sobre el régimen económico matrimonial, el legislador de la Unión Europea entendiendo, y con razón, que en múltiples ocasiones las cuestiones relacionadas con el régimen económico, tanto de la pareja como del matrimonio, se van a presentar o bien como consecuencia del fallecimiento de una de las partes o bien como consecuencia de la disolución del matrimonio de la pareja, pues ha previsto la concentración, lógicamente, de la competencia en la autoridad que conozca de estos 2 asuntos. Y en concreto me van a permitir que les lea el artículo 5, en el que establece que los efectos patrimoniales de las uniones registradas que se produzcan en conexión con procedimientos pendientes ante el órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se presente una demanda de disolución deberán ser resueltos por los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro. Entonces, si yo parase de leer aquí, podríamos inferir que esa acumulación es obligatoria. Exactamente igual que pasa con su reglamento gemelo, el reglamento del régimen económico matrimonial. Pero he obviado la lectura de la última parte del artículo que establece que las partes han de acordar esta acumulación. Entonces, realmente la prórroga de la competencia no va a ser automática ni va a ser obligatoria. Se tiene que activar la autonomía de la voluntad, se tiene que activar el acuerdo entre las partes. Entonces, realmente, aunque hayamos hecho esa clasificación por bloques de foros, comparándolo con el reglamento del régimen económico matrimonial, en realidad este foro, en puridad, yo creo que esa autonomía de la voluntad podría ser equiparada a las sumisiones del segundo bloque. Y otro problema adicional que se presenta en España con la aplicación del artículo 5 es, bueno, como se sabe, no existe una regulación material de las parejas registradas ni en la Unión Europea, ni por supuesto en España, sino que es cada comunidad autónoma la que realiza su propia regulación. Pero ninguna legislación autonómica prevé la posibilidad de que se declare judicialmente la disolución de la unión. Entonces, en todas las parejas se va a extinguir o bien por el fallecimiento o bien por acuerdo entre las partes o de manera unilateral.
Por tanto, en principio, el artículo 5 no va a resultar de aplicación. Ante la pregunta que nos podemos hacer de si podríamos remitirnos a los foros previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para basar la competencia de los órganos jurisdiccionales españoles para la disolución de la pareja y la posterior acumulación, claro, bueno, pues observamos que entre los foros especiales, lógicamente, no hay previsión alguna para la disolución de la pareja registrada. Luego ya tenemos los foros generales de la Ley Orgánica, sumisión expresa, tácita, domicilio del demandado. Esto, pues a lo mejor sí podría entrar en relevancia en este ámbito. No obstante, para que los órganos jurisdiccionales españoles aceptasen su competencia basada en estos foros de la autonomía de la voluntad de las partes o del domicilio del demandado, yo creo que tendrían que entender que no hay otra forma de disolver la pareja. Y si la pareja se ha constituido al auspicio de alguna de las legislaciones autonómicas, obviamente esto no sucede porque, como acabo de señalar, la disolución se produce por la sola decisión de las partes con la obligación de declararlo, en la mayoría de los casos, a la autoridad competente. Claro, ya lo que nos queda es plantearnos qué pasa si el registro de la pareja se ha producido en otro país, pero la disolución y liquidación se quiere hacer en España. Entonces, ahí sí que habría que estar a la regulación concreta. Para ello, las partes tendrían que acreditar y probar el derecho extranjero y en estos casos quizás sí que pueda resultar factible la aplicación de estos foros. Pero, en general, yo creo que en España el artículo 5 por ahora se va a utilizar poco, no va a resultar de mucha aplicación. La segunda parte de mi comunicación, si recuerdan, versaba sobre la incidencia de la autonomía de la voluntad cuando resultaban de aplicación la sumisión expresa o tácita del artículo 7.8 y la fallida correlación entre foro y jus cuando resultan de aplicación estos foros. Debido a esta peculiar estructura que tiene el reglamento, la sumisión expresa y tácita, a diferencia de lo que ocurre en casi todos los demás reglamentos de derecho internacional privado, menos el de régimen económico matrimonial, la sumisión expresa y tácita va a ser subsidiaria a los artículos 4 y 5. O sea, no es lo primero, no son los primeros foros que se van a aplicar. Y dentro de ello, la prelación es la de siempre, sumisión tácita, luego sumisión expresa, porque se supone que la sumisión tácita es un acuerdo posterior. Eso sí, como se ha señalado por la profesora González Belfu, se trata de una autonomía de la voluntad limitada y se tiene que circunscribir al órgano jurisdiccional del Estado miembro cuya ley sea aplicable, bien como consecuencia de un acuerdo de elección de ley o como consecuencia de una conexión objetiva. Artículos 22 y 26 del reglamento. ¿El objetivo del legislador cuál es? Pues el objetivo del legislador es fomentar el forum legis, es decir, una solución loable que busca promover, como sabemos, la seguridad jurídica y la buena administración de la justicia. Sin embargo, esta correlación forum jus no cumple con la finalidad prevista en todos los supuestos porque existe una evidente disfunción. El reglamento 1104 lo que hace es distribuir la competencia entre los estados que forman parte de ese reglamento y recordemos que es un reglamento de cooperación reforzada. En cambio, la ley aplicable tiene carácter universal, ya lo hemos dicho, artículo 20 del reglamento. Es decir, puede resultar aplicable la ley de cualquier país del mundo. Por poner un ejemplo, imaginemos una pareja constituida en Argentina por un español y un nacional argentino. Realizan un pacto en el año 2023 en el que se establece que la ley aplicable va a ser, para regular su régimen económico patrimonial, va a ser la ley argentina. Perfectamente plausible, puesto que es la nacionalidad de una de las partes y además la residencia habitual en ese momento de la pareja. No hay ningún problema. En febrero de 2024 trasladan su residencia a España y pretenden liquidar su régimen económico patrimonial. El pacto de ley aplicable reúne los requisitos del artículo 22, va a ser válido, pero claro, si trasladamos esta autonomía de la voluntad a la parte de competencia judicial internacional, ahí es donde se produce la disfunción. Porque, claro, no puede ser competente el tribunal argentino. Solo puede ser competente un tribunal que forme parte del reglamento de la propia cooperación reforzada. Y no solo eso, el límite es doble. Es ese límite intrínseco de la cooperación reforzada, pero luego hay otro límite extrínseco, que es el de las propias limitaciones que te establecen los artículos 22 y 26 que ya se han comentado. Entonces, hay dos límites que hacen que esa correlación forum jus
no sea posible, aunque sea el objetivo del legislador. Además de esta disfunción entre el foreign use, otra cuestión interesante que tiene que ver con lo previsto en el artículo 26 es que en este artículo 26 se establece que a falta de elección por las partes, la única posibilidad es la aplicación de la ley del Estado donde se haya creado la unión, a diferencia del reglamento del régimen económico matrimonial que sí que te prevé una serie de foros en cascada. De puntos de conexión en cascada. Y esta opción diferenciadora, ¿por qué es? Pues muy sencillo, porque yo creo que resulta muy útil en el ámbito sobre todo de las uniones del mismo sexo, que sabemos que no en todos los países se admiten y no se puede olvidar que esa pareja registrada a la que se le va a aplicar el reglamento 1104 se ha de constituir mediante un acto formal, porque si no, no se le aplicaría el reglamento ante una autoridad pública. Y en muchos ordenamientos jurídicos o en algunos ordenamientos jurídicos no se exige un periodo de convivencia previo. Por tanto, las partes han podido constituir su unión en un Estado y luego irse y residir en otro Estado miembro. La conexión, o yo pienso que la conexión residencia habitual no garantizaba en todas las ocasiones la aplicación de una ley que, aunque estuviera estrechamente vinculada a la pareja, pero podía ser que no conociera la institución. Y de ahí que yo alabo lo acertado del reglamento en no hacer un paralelismo con el del régimen económico matrimonial, sino establecer una única conexión posible que sea una conexión fiable, la del estado de constitución, porque esa siempre va a estar, puesto que la pareja se ha tenido que constituir en algún estado. Como conclusiones, la importancia de la autonomía de la voluntad en materia de competencia judicial internacional resulta patente, como acabamos de ver en el reglamento 1104. Por un lado, en los foros denominados de acumulación de competencias, en concreto en el del artículo 5, porque es imprescindible el acuerdo entre las partes, en contraste con su reglamento gemelo. Y, además, la falta de previsión en las legislaciones autonómicas con respecto a la posibilidad de que se declare judicialmente la disolución hace inviable la mayoría de las ocasiones y deja sin contenido real este posible acuerdo entre las partes. Y en cuanto a la sumisión expresa y tácita, la correlación entre forum use resulta fallida al circunscribir la elección al órgano jurisdiccional del Estado miembro cuya ley sea aplicable, pues creamos esa disfunción. Por tanto, es factible que las partes realicen una elección a la ley de un país que no forme parte del reglamento y, por tanto, en este caso, pues es imposible que se dé la correlación pretendida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Soto, y enhorabuena porque tiene mérito abordar una cuestión de esta complejidad con la claridad con la que lo ha hecho. A continuación,